Capítulo 83. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la lejía. Todos los créditos son para Tite Kubo Sul Society Ast, Landing BHA, barco de desembarco 232. Los soldados del Sturmarme ya habían entrado en los transportes anfibios y todo lo que quedaba era cerrar las puertas del techo ya que el espacio era demasiado estrecho para usar la rampa trasera ya que los vehículos estaban muy apretados dentro de los barcos, las puertas del techo estarían cerradas cuando los transportes estaban listos para desplegarse en una fase determinada. Por ahora los soldados esperaron y esperaron, siguieron escuchando la voz por el parlante del puente, aunque muchos no le prestaron atención y se concentraron en sus propios pensamientos, algunos ensayaron el aterrizaje en sus cabezas, algunos hablaron y otros solo miraron el techo. Justo encima de la puerta de la bahía donde estaba escrito el número 232. Los artilleros de los transportes anfibios estaban revisando sus placas protectoras y se aseguraron de que sus MG estuvieran listas para la acción, habían guardado las balas de Reis y del tambor de manifestación en la MG, pero no habían tirado de la palanca de carga, por lo que no había alguna bala de Reis y en ellos y los MG no estaban listos para disparar, ya que no querían un percance dentro de la nave. Todos esperaban que el bombardeo estratégico combinado, así como el bombardeo continuo de los cruceros, hubieran destruido las defensas, pero ese deseo era definitivamente una posibilidad remota incluso para ellos porque siempre había algo de resistencia, solo podían esperar que fuera mínimo y que el bombardeo había matado a la mayoría de los Fullbringer. El Sturmarme descargaría primero, luego los regulares lo seguirían tanto del ejército de Gote y como del de Kinki, esto era para despejar rápidamente un camino y asaltar las defensas que quedaban lo más rápido posible en un intento de minimizar las bajas aliadas, sin embargo, si la resistencia era dura. Entonces era vital que el Sturmarme no quedara atrapado o atascado en las playas, eso tenía que evitarse a toda costa, por lo que definitivamente se requería un uso máximo de Irenkyaku. A estas alturas, los hombres de ala ya habían llevado a cabo sus carreras de ataque y algunos se quedaron atrás para asegurar la supremacía aérea, ya que temían que el dominio se apresurara a interceptar unidades aéreas, el resto, sin embargo, ya había volado más hacia el interior y comenzó a realizar ataques aéreos en las defensas internas para despejar el mayor camino posible para las aeronaves y los bombarderos en caso de que fueran llamados nuevamente, algo que era muy probable. Por supuesto, esos hombres de ala volaron sobre la flota y actualmente estaban en espera, si no se mostraban unidades aéreas del dominio o si aún no habían llegado, centrarían su atención en las defensas del dominio, los informes anteriores del altavoz del barco indicaron que algunas defensas todavía estaban activas. Por lo que sin duda habría una batalla para eliminar estas defensas. De la nada se escuchó una alerta de bocina con el mismo sonido que una alarma claxon, aunque una manual que sonó una vez antes de que el altavoz volviera a hablar. 60 segundos. Dijo el orador mientras los vehículos encendían sus motores. Los soldados de asalto se prepararon y revisaron su equipo una vez, revisaron sus armas y otras piezas de equipo antes de volver a revisar su posición en el transporte en caso de que necesitaran rescatar en caso de una emergencia, como si fueran golpeados o hundidos, también revisaron las ubicaciones de las palancas de emergencia, así como un soldado movió una tapa de seguridad y presionó un botón que luego encendió una luz roja sobre las palancas de emergencia con las palabras armados seguido de 3 pitidos dentro del vehículo, lo que significaba que los cargos que se pretendían para abrir las puertas una vez que se aló la palanca de la rampa trasera de las puertas del techo. 45 segundos. Dijo el orador mientras los transportes encendían sus motores. Los soldados de asalto comenzaron a encontrar posiciones para mantenerse firmes ya que la caída era bastante empinada y había una gran posibilidad de un viaje muy rocoso si algunos emplazamientos de artillería todavía estaban activos. 30 segundos. Dijo el orador mientras los transportes cerraban las puertas del techo. Las tripulaciones delanteras de MG en ambos lados de los transportes tiraron de la palanca y cargaron sus MG para el combate, bajaron la plataforma en la que estaban parados para que fueran más difíciles de alcanzar y para asegurarse de que estuvieran debidamente protegidos contra los ataques enemigos desde arriba. 15 segundos. El orador dijo que cuando el transporte apagó los frenos de mano y se puso en marcha, las puertas de la bahía también se abrieron en ese momento y los conductores cerraron sus escotillas y las bloquearon, una rampa del barco también bajaba hacia el agua para permitir una navegación más fácil.
Salida de los transportes para que no tuvieran que saltar y esperar lo mejor. Los transportes eran de transmisión automática y también se aseguraron de que las hélices giraran con los transportes. La dirección no era de dos palancas, sino un concepto más sencillo, ya que la dirección era similar a la dirección de una bicicleta, con muchos botones, todo el motor. Podrían controlarse desde allí, incluidos los engranajes, etc. Las hélices utilizaban el principio de una lancha rápida y podían activarse mediante dos interruptores en el panel adjunto a la dirección. Los pedales a los pies controlaban las orugas, pero las manijas en la dirección donde apoyabas las manos eran para las hélices. La manija derecha controlaba la hélice derecha y la manija izquierda controlaba la hélice izquierda. Las manijas podían ir hacia adelante o hacia atrás, dependiendo sobre cómo desea que se mueva la hélice. Esto permitió un movimiento independiente de la hélice y un giro rápido en el agua usando las hélices para girar usando un principio de contrafuerza, así como la dirección para girar las hélices. Todo verde. Buena suerte, Dijo el orador, que se escuchó debido a que la escotilla estaba abierta para los MG. La primera ola de transportes comenzó a moverse. No pasó mucho tiempo antes de que golpearan el agua con un gran chapoteo a medida que aumentaba la velocidad a medida que bajaban por la rampa, lo que provocó que algo de agua entrara en el transporte, pero eso no fue así. Algo severo y se esperaba, era capaz de bombear pequeñas cantidades de agua después de todo, ya que fue construido para esto. El agua pasaría a través de un sistema de tuberías incorporado y saldría a través del punto débil más grande del vehículo, es decir, debajo de él. Transporte tras transporte salieron de los barcos, todo estaba en silencio excepto por las salpicaduras y los motores se escuchaban mientras se movían a través de las aguas para llegar a la orilla. Las olas no se notaban en el barco debido a su tamaño, pero definitivamente se notaban. En los transportes mientras iban de un lado a otro en todos los extremos, tomó alrededor de un par de minutos antes de que el dominio decidiera unirse a la fiesta y abrieron fuego con todo lo que tenían tan pronto como los transportes se acercaron lo suficiente. Los rayos de la artillería del dominio todavía eran molestos ya que todavía disparaban 6 rayos por ronda, luego todavía había un montón de MG de cristal que no habían notado antes que les disparaban. Los conductores también advirtieron a los soldados de asalto sobre las trampas que estaban por delante. Tratando de bloquear los transportes, así como objetos que parecían bloquear el movimiento de la infantería, casi como una barrera de pared que necesitaba romperse de alguna manera. Independientemente de que esto iba a ser difícil, ya que los soldados de asalto se dieron cuenta de que esto no era solo un paseo por el parque. Por supuesto, los cruceros fueron lo suficientemente amables como para devolver el fuego de inmediato rastreando los rayos. Por ahora los cruceros se centraron principalmente en la artillería, que fue la más problemática, ya que 2 vehículos acaban de ser alcanzados. El primero quedó completamente diezmado cuando un disparo afortunado golpeó a uno de los artilleros, lo que provocó que la explosión atravesara a la escotilla y volara el transporte desde el interior. El segundo tuvo mucha más suerte, ya que golpeó el casco y causó daños tan graves que se hundió, pero los soldados que estaban dentro tiraron de las palancas de emergencia y la entrada superior no solo se abrió de golpe, sino que explotó, lo que permitió a los soldados saltar en el agua que lamentablemente estaba helada y su ropa realmente no los protegía contra el agua helada. Por supuesto, su ropa pesada también era un pequeño problema, pero era manejable. Después de todo, la cota de malla dentro de los uniformes era un poco pesada y no era exactamente apta para el agua en términos de natación, ya que los soldados se cansarían más rápido en comparación con la ropa más ligera, pero al menos ellos logró nadar y mantenerse por encima del agua. Los artilleros de los transportes también habían devuelto el fuego, disparando a la fuente de los rayos, rastreando los rayos hasta la fuente, lo que les permitió encontrar las posiciones de las ametralladoras de cristal con facilidad, aunque el problema era que la gran cantidad de balas de Reisy también eran rastreables. De vuelta al vehículo respectivo, por lo que al final fue un tiroteo entre artilleros. El terreno espeso y las defensas protegieron a los artilleros de Dominion y los escudos protegieron a los artilleros de Kinky para que nadie llegara a ninguna parte. Finalmente, varios transportes decidieron abrir sus puertas superiores, ya que los soldados que estaban dentro habían usado sus muñequeras cruzadas para crear arcos y flechas Reisy. No sabían dónde estaban sus objetivos, pero decidieron intentar disparar un Lich regenerativo a ciegas hacia el cielo. Con la esperanza de al menos golpear algo que no sea agua.
Mientras la locura de las explosiones, los rayos y el Raisi volaban por todas partes, nadie sabía realmente de dónde venía todo al final, ya que la cantidad se volvió excesiva y estaba empezando a ser realmente difícil rastrear su fuente en ambos lados, los transportes se acercaban. La playa y los que tenían las puertas del techo abiertas decidieron cerrarlas para proteger a la infantería de adentro, ya que saldrían por la rampa trasera, que los protegería de los artilleros del dominio hasta que se agotaran. Si alguien se sentía deportivo, entonces definitivamente era el momento, aunque los soldados de asalto usarían Irenkyaku para evadir las defensas del dominio en un intento de asaltar las defensas enemigas, todavía tendrían dificultades para romperlas a este ritmo. En todo caso, muchos de ellos pensaron que ahora era el momento perfecto para traer un luchador de nivel de capitán, a pesar de que el Sturmarme ya era una unidad de élite. Los primeros transportes llegaron a la playa cuando las vías habían tocado tierra, y ahora conducían lo más lejos posible, pero había muchos obstáculos en su camino, lo que garantizaba que los transportes estuvieran limitados en cuanto a cómo podían maniobrar y qué tan cerca podrían llegar con las tropas. Se acercaron lo más que pudieron antes de disparar una pantalla de humo oculta de Reiatsu para ocultar el Reiatsu de los soldados y ocultarlos de la vista. Los botes de humo se dispararon en un ángulo de 60 grados hacia adelante y explotaron en el aire, cubriendo un gran terreno. Con humo la rampa cayó y los soldados de asalto salieron corriendo de los transportes. Los artilleros del dominio en ese momento estaban disparando a ciegas ya que no podían ver a los soldados de asalto de Kinki debido al humo, y para aumentar la dificultad de golpearlos, acababan de comenzar a disparar. Relámpago, moviéndose hacia arriba con un ritmo rápido hacia la barrera de pared que el dominio había colocado. Por supuesto, algunos de los artilleros tuvieron suerte mientras disparaban a ciegas al humo, golpeando a varios soldados de asalto mientras se movían al lado de los transportes y se preparaban para usar Irenkyaku para subir lo más rápido posible, o algunos soldados de asalto simplemente tuvieron mala suerte cuando estaban a punto de dar otro paso con Irenkyaku y fueron golpeados de esa manera. A medida que los soldados de asalto se acercaban a la barrera, buscaron usarla para cubrirse, ya que era una barrera de 2 vías, pero rápidamente se dieron cuenta de que tenían un problema, ya que no sabían cómo disipar la barrera de su lado. No habían recibido entrenamiento de paladín, pero vieron que había barras que mantenían la barrera un poco más lejos en el lado opuesto de la barrera. Estaba lo suficientemente cerca para asegurarse de que su flota no pudiera golpearlo con sus armas, por lo que tuvieron que depender de los pilotos o aeronaves para esta parte, ya que un operador de radio llamó para solicitar un ataque. Los compañeros de ala eran más rápidos y más cercanos y podían golpear con más precisión que las aeronaves, por lo que era natural que asumieran este trabajo, en comparación con las enormes armas debajo de las alas de las aeronaves que diezmarían no solo las barras de barrera sino también los soldados de asalto cercanos. En todo caso, las aeronaves ya habían abierto fuego contra los emplazamientos defensivos para minimizar las bajas de su parte. Llegó el ataque y un compañero realizó un ataque táctico utilizando cruces para manifestar bolas bomba y abrió una brecha en la barrera en 2 puntos, a saber, la entrada este y oeste. Por supuesto, la parte central y la parte más exterior de la barrera todavía estaban intacto. Por supuesto, se acercaron a la primera línea de defensa, llegó un giro y luego se reveló otro problema justo detrás, un problema que no habían visto antes porque los árboles lo bloqueaban de la vista, seguido de una formación rocosa que funcionaba como un defensa natural, ya que se notó una gran puerta allí. La puerta era demasiado grande para escalar de forma natural y no tenían su equipo de escalada conectado, lo cual era un problema importante. La razón por la que esto fue un problema fue porque el Sturmarme no poseía ingenieros naturalmente, por lo que tuvieron que confiar en las unidades aéreas una vez más para abrir la puerta, pero las unidades aéreas nunca notaron la puerta ya que estaba escondida entre los árboles. Por lo que era muy difícil para ellos apuntar y darse cuenta. Decidieron solicitar el apoyo de los hombres de ala nuevamente para volar de regreso a una de las naves y obtener una carga explosiva de los ingenieros que les entregaron para abrir la puerta por la fuerza bruta. Todos sabían que una vez que se abrió la puerta, era un claro área y no quedaban más obstáculos físicos, se enfrentarían a las tropas del dominio y los regulares comenzarían sus aterrizajes a medida que avanzaban hacia el interior.
Por ahora, sin embargo, los soldados de asalto se vieron obligados a retroceder mientras un par de voluntarios permanecían para la carga explosiva, y pasaron unos 2 minutos antes de que el compañero de ala dejara caer la carga a los soldados de asalto mientras volaba, ya que no había posibilidad de que aterrizara como el Wingman estaba bajo el fuego de los MG de cristal, independientemente de que los soldados de asalto lo atraparan. A estas alturas, los voladores de Dominion ya se habían revuelto y se habían movido para interceptar, una unidad combinada de interceptores completos y gárgolas. La marina ya había abierto fuego con sus armas secundarias como antiaéreos y sus autoballistas, lo mismo para las aeronaves mientras los Wingmen se movían para el aire. Combate, por lo que los cielos también eran un campo de batalla, aunque pequeño, se estaba intensificando rápidamente. Los soldados tomaron la carga, quitaron el papel y lo pegaron a la puerta mientras el pegamento hacía su trabajo antes de girar el alfiler y sacarlo mientras se escuchaba el chisporroteo y los destellos azules acompañados por el tic-tac del cronómetro de 60 segundos, y los soldados no dudaron en salir de allí lo más rápido que pudieron mientras regresaban a su unidad que se había puesto a cubierto donde quiera que pudieran encontrar refugio. En el momento en que voló, se abrió la puerta, los soldados de asalto entraron corriendo y, tal como esperaban, recibieron una fiesta de bienvenida de Dominion utilizando sus nuevos bastones, pero tras una inspección más cercana fue evidente que las tropas de Dominion estaban entrenadas para múltiples propósitos, ya que llevaban tanto espadas como bastones para el combate a corta y larga distancia. Claramente el Dominio no se arriesgaría más con los luchadores cuerpo a cuerpo contra los Kinsies, claramente habían aprendido la lección. Fue en este punto que llegaron las tintas de la rama oeste para brindar apoyo aéreo, ya que los puntos ahora estaban completamente enfocados en obtener la superioridad aérea. Las tintas debían mantenerse a salvo de los interceptores de Dominion, por lo que los puntos hicieron lo que pudieron, acompañados por el autoballistas y antiaéreos de las aeronaves. Bosque infestado. Mientras tanto, mientras los soldados de asalto de Kinki asaltaban las playas, y los paracaidistas aseguraban la retaguardia, acompañados por los regulares y las fuerzas de Gotei, así como por un Mitsukido para los paracaidistas, todas las partes claramente esperaban una fuerte resistencia y se preparaban para una pelea infernal. Otro problema estaba ocurriendo al este de la fuerza de asalto y al oeste de la estructura de mando, es decir, la línea infestada en la que nadie excepto la tribu Dae entró. La tribu Dae había usado sus habilidades al máximo, a diferencia de los Kinki con los que eran más directos, y vaya si eran rápidos. La tribu Dae era una tribu que era similar a Komamura, siendo una combinación de bestia y humano, pero también eran diferentes de Komamura, ya que no poseían la apariencia de una bestia o un humano combinados, sino transformados entre las dos formas. En comparación con Komamura, que era prácticamente un perro humanoide anterior y su tribu también poseía el mismo atributo, eso era una gran diferencia en sí mismo. La tribu Dae podía transformarse entre humanos y animales a voluntad, pero solo podían transformarse en un animal, y el tribu Dae compuesta por unos pocos animales selectos. Tenían unidades aéreas, por supuesto, pero poseían poca capacidad de ataque o defensa. En todo caso funcionaban más como exploradores. Los que podían transformarse en ellos eran por lo general los exploradores de la tribu, ya que se transformaban en el halcón peregrino, que también era conocido por ser el animal más rápido de la historia, seguido por sus unidades ofensivas que se transformaron en guepardos en tierra, que era el animal terrestre más rápido. Las transformaciones de los guepardos fueron muy efectivas contra los engendros del infierno, ya que su velocidad de carrera de 120 km por hora o 70 mph, lo que los hacía muy rápidos. Esto les permitía correr y maniobrar más fácilmente que los engendros del infierno, y sus colmillos y garras eran lo suficientemente fuertes como para perforar a los engendros del infierno endurecidos. Piel o exoesqueleto dependiendo de la especie, aunque algunos pudieron utilizar Shumpo mientras estaban en forma de bestia, lo que aumentó su velocidad y ataques dramáticamente. Sus unidades de guepardos también eran bien conocidas por sus ataques sigilosos, ya que era un instinto que poseían ya que nacieron con instintos humanos y animales, que era muy efectivo para cazar presas, etc., o simplemente rastrear algo. En resumen, las unidades terrestres de la tribu Dae eran extremadamente letales. Incluso el Wanden Rage tuvo que admitir que no se debía subestimar a la tribu Dae. En cuanto a las aguas, utilizaron personas que podían transformarse en un pez vela, que era conocido por tener una nariz en forma de lanza, y podía nadar extremadamente rápido. Los informes indicaron alrededor de 60 mph, o alrededor de 100 km por hora, que era extremadamente rápido como ellos incluso podría superar en nado al más rápido de los buques de guerra navales de Kinki.
Los Wandenrage tenían que reconocer que si alguna vez estallaba una guerra entre ellos y la tribu Dae, lo más probable era que ganaran o perdieran, a pesar de que la tribu Dae era débil, pero todo variaba en el terreno, la tribu Dae tenía la ventaja en los bosques y áreas cubiertas de hierba, sin embargo, al aire libre era una historia diferente, pero una guerra con la tribu Dae sin duda sería demasiado costosa para los Wandenrage si lo miras teóricamente. En resumen, los Wandenrage tenían una alta probabilidad de perder una guerra con la tribu Dae en tierra, pero si luchan con el poder aéreo, entonces esa es una historia completamente diferente. Pero, por supuesto, eso es solo hipotético, el Wandenrage no tenía intención de iniciar una guerra con uno de sus aliados, en todo caso, Ichigo prefirió evitar otro conflicto por un tiempo, ya que en este punto estaba claro que todo el mundo espiritual estaba en guerra. Efectivamente se puede considerar la primera guerra mundial espiritual en este punto, ya que cada nación espiritual estaba en un estado de conflicto abierto entre sí, hueco mundo, el mundo opuesto, que a veces algunos llamaban el mundo del espejo, ya que era comenzando a parecerse más a eso hasta cierto punto, la sociedad de almas por ambas ramas, la tribu Dae y la Wandenrage. Además, el mundo espejo, o el mundo Fullbring o el mundo espejo, el verdadero nombre aún no ha sido decidido por nadie y solo se llamaba como quisieran llamarlo, también tenía dos ramas, una que era el continente de América, y una de Europa, Asia y Eurasia, es decir, el este y el oeste también, y actualmente las fuerzas aliadas estaban en un estado de conflicto abierto contra la rama este, mientras que la rama oeste aún no se ha visto, pero los informes de Inoue dicen que están activos en el mundo de los vivos hasta cierto punto. Ellos mismos han atacado a las tropas del dominio y, además, también se ha informado que los aliados del dominio en el mundo de los vivos se enfrentaron al mundo espejo del oeste, aunque solo fueron pequeñas escaramuzas, pero mostró claramente que existía un estado de conflicto abierto entre los dos, evidentemente allí. Hubo algunas diferencias ideológicas y creencias, así como una mala historia entre ellos según Inoue. Y aunque el mundo del espejo del oeste podría verse como un aliado potencial, las probabilidades de una alianza con Wandenrage y el mundo del espejo del oeste eran extremadamente improbables. Lo mismo podría decirse de la tribu Dae y la sociedad de almas también, al menos el este. La rama oeste era otra historia. La razón fue que la diferencia ideológica y política era tan inmensa que una alianza entre el mundo espejo occidental y Wandenrage probablemente sería solo en papel, lo que significa que sería una alianza muy turbulenta llena de problemas que simplemente no valía la pena. Si fuera a ser descrito, los Kinki y los portadores completos de los mundos espejo del oeste podrían actuar muy bien en público, pero si se los deja solos en una habitación durante unos 10 segundos, solo uno saldría con vida. Incluso si una alianza con ellos no fuera tan turbulenta, Ichigo sabía con certeza que sería de extrema desconfianza hasta que terminara con quien apuñaló al otro por la espalda primero y luego esa alianza probablemente terminaría en otra completa guerra en el momento en que un lado aparta la vista del otro, e Ichigo sabía que la probabilidad de que algo así sucediera era de un asombroso 93%, así que simplemente no valía la pena. La diferencia ideológica y política estaba en términos de monarquías, poder, autoridad y gobierno, ya que el mundo del espejo occidental despreciaba a las monarquías y a los monárquicos, y dado que la mayoría de Kinki son realistas, era un problema importante, por supuesto que probablemente tenían sus razones. No es que al Wandenrage realmente le importara nada eso. De todos modos, Ichigo ya había emitido una orden para no enfrentarse a las fuerzas de los mundos espejo del oeste, ya que no quería abrir otro frente, ya estaba luchando en el mundo de los vivos con paladines y soldados en la sociedad de almas, y él solo también cerró dos frentes, a saber, Hueco Mundo y la rama oeste, algo por lo que estaba agradecido, de lo contrario estaría enfrentando una guerra de 4 frentes, potencialmente una guerra de 5 frentes si el mundo espejo del oeste entra en conflicto abierto. A pesar de que el frente central, que era el mundo de los vivos, era el lugar de las escaramuzas por el momento, todavía era un frente bastante tranquilo, como era evidente, ya que cada escaramuza había sido clasificada como un desastre natural o un accidente. No se explicaría en el mundo de los vivos, así que no fue tan intenso. El problema era el frente oriental que ya se estaba poniendo muy sangriento. De todos modos, la tribu Dae se había enfrentado a los engendros del infierno toda la noche, y ya habían hecho un número decente en los bordes del bosque, pero su suerte se acababa, ya que habían logrado captar la atención de lo que parecía ser una horda del spawn que se estaba acercando rápidamente. Sus estrategias y tácticas funcionaron mejor en individuos individuales, pero no en una horda completa.
Ya habían enviado un mensajero que era capaz de transformarse en un halcón para volar a las líneas de Kinki a toda velocidad para alertar a los defensores de Kinki de la retirada, con la esperanza de que cuando llegaran a la línea, los Kinki estuvieran listos para el combate en caso de que fueran seguidos, lo cual era probable pero no garantizado. El mensajero había partido unos 48 minutos antes de que se diera la orden de retirada para ganar tiempo para que los Kinki se prepararan. Línea Este. La línea del este, como se la llamaba, era la principal línea defensiva entre el bosque infestado y Fort Cardinal, era la única defensa entre el bosque infestado y Fort Cardinal capaz de defenderse contra los engendros del infierno. Aizen estaba parado allí cerca de las trincheras, mirando hacia el campo en el borde del bosque infestado, parecía realmente preocupado porque sabía cuán amenazante era en realidad el engendro del infierno, y su preocupación solo se vio amplificada por un mensajero que llegó antes de la tribu Dae, y las noticias que trajo el mensajero eran extremadamente sombrías. Era raro que Aizen estuviera tan preocupado a menos que supiera que la situación era terrible, porque si los engendros del infierno se abrían paso, entonces no habría nada entre ellos y el comando, por lo que esta línea debía mantenerse a toda costa, sin importar qué. Aizen ya había dado la orden de proteger las defensas y formar una línea, la infantería con Panzerschrecks y rifles, así como arqueros detrás de ellos para disparar. Lichtregen estaba parado dentro de las trincheras, formando una línea, el emplazamiento de MG, autoballistas y obuses apuntaban directamente en la línea de árboles, se colocaron alambres de púas reis y junto con trampas y campos minados hasta donde alcanza la vista. Aizen echó un vistazo detrás de él donde vio varias tiendas de campaña, debido a la falta de edificios, las tiendas habían sido utilizadas porque no querían el cuartel general directamente en la zona de combate, y aunque la tienda de comando no era tan grande y extravagante como la de Ichigo todavía era de un tamaño decente, aunque había varias tiendas de campaña. La tienda de campaña personal de Aizen era un pabellón de un solo poste unido a una tienda de campaña de dos postes que era la tienda de comando, que estaba unida por una tienda de campaña que conectaba los dos utilizando una entrada adicional ya que el sistema de la tienda se construyó para ser unido. La tienda de campaña personal de Aizen era esencialmente su oficina y dormitorio al mismo tiempo. Además, también tenían grandes carpas médicas cerca con médicos y doctores si era necesario, acompañados de una carpa cobertizo separada por el sistema de carpas para funcionar como carpa de suministros con cruces, alimentos, necesidades médicas, etc., y había una carpa cobertizo adicional que funcionó como la carpa generadora que proporcionó electricidad y calefacción a todo el sistema de carpas para que no se congelaran. También tenían una carpa comedor con chefs para el personal médico y los que trabajaban en el sistema de carpas. Los soldados manifestaron sus propias carpas de campo, que eran mucho más pequeñas pero podían dormir en ellas, ya que el sistema de carpas tenía una unidad de guardia militar unido a él por razones obvias. Aizen miró hacia atrás a la tienda de comando mientras esperaba una respuesta, ya que acababa de enviar un mensaje escrito a Fort Cardinal justo antes, específicamente a Bambieta directamente ya que Aizen no estaba dispuesto a pedir ningún favor a aquellos de menor rango que él, y Bambieta era la que realmente estaba a cargo, ya que Ichigo no era más que un supervisor en esta etapa, pero como nadie salió, volvió a concentrarse en la línea de árboles del bosque infestado. Comando del Este. El mensaje había llegado bien, Bambieta estaba leyendo el informe una y otra vez antes de pellizcar su nariz con mucho enojo e ira. Ichigo sin embargo había terminado de hablar con Kyoraku y Ukitake, fue Yamamoto quien notó que algo andaba mal. ¿Pareces problemática, jovencita? Yamamoto preguntó al notar el comportamiento de Bambieta, lo que llamó la atención de Ichigo, Ukitake y Kyoraku. ¿Cómo podría no estarlo? Tenemos un gran asalto en marcha y Aizen en su mente sabia e ingeniosa llena de planes sagrados de que Ichi le patee el trasero después de convertirse en un dios falso, está pidiendo por todo el ejército. Bambieta dijo claramente molesta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ichigo con curiosidad mientras la miraba con su habitual ceño fruncido. Lee esto, dijo Bambieta mientras enviaba el papel deslizándose por la mesa, haciendo que los cuatro lo leyeran. Para la emperatriz Bambieta Basterbine Stradburg. Debido a los informes de que la amenaza de los engendros del infierno es cada vez mayor de lo previsto originalmente, junto con el hecho de que la tribu Dae está en retirada, la línea oriental, según las instrucciones, asumió una condición lista para la batalla. Debido a un giro importante de los acontecimientos, la fuerza que actualmente defiende la línea podría no ser suficiente para una batalla prolongada acompañada del estado actual de nuestros suministros, por lo tanto, aconsejo y solicito una nueva priorización inmediata de la asignación de recursos militares en los siguientes campos.
1. El aumento de suministro se trasladó de Fort Cardinal a la línea este con un aumento importante en el enfoque en términos de alimentos, agua potable, suministros médicos y cruces. 2. La activación de unidades de reserva desde el Wanden Rage directamente y el desplazamiento de dichas unidades de reserva a la retaguardia para tener una respuesta eficaz y rápida en el refuerzo de puntos clave de la línea. 3. La utilización de operaciones de reabastecimiento aéreo para reabastecer la línea este con poca antelación. 4. El movimiento de varias divisiones blindadas desde Wanden Rage directamente a las líneas del frente de la línea oriental, preferiblemente semiorugas con obuses manifestados. 5. Un aumento de personal médico y carpas médicas para soldados heridos. 6. El movimiento de pilotos y aeronaves del Wanden Rage bajo mi mando directo y adjunto a la línea este. 7. La priorización inmediata del sistema ferroviario para que se concentre totalmente en la línea este hasta su finalización. 8. El movimiento de varios cañones de riel desde Wanden Rage a la línea este tras la finalización del sistema ferroviario. Comandante de la línea este, Aizen Sousuke. Esto, por supuesto, hizo que Ichigo frunciera el ceño confundido ya que no tenía idea de lo que realmente estaba pasando, ¿dónde había tantos engendros del infierno allí? En todo caso, esto necesitaba ser seguido. Iré personalmente a la línea este y comprobaré la situación. Ichigo dijo mientras se ponía de pie y se movía para ponerse su capa. Te tomará horas llegar allí en vehículo o caballo, dijo Bambieta. Su Majestad, tenemos un helicóptero a disposición en Silvern si es necesario, podemos transferirlo aquí de inmediato y usarlo para llevarlo allí. Dijo un soldado. Entonces tráelo aquí ahora. Ichigo ordenó severamente. Sí, Su Majestad. Dijo el soldado mientras saludaba. Ichigo. Iwatch dijo mientras llamaba la atención de Ichigo. ¿Qué es? Preguntó Ichigo internamente. Si los engendros del infierno están demostrando ser tan molestos, entonces deberíamos encontrar métodos alternativos para destruirlos. Dijo Iwatch. Ya lo somos, los luchadores de nivel de capitán pueden enfrentarlos fácilmente, pero si hay demasiados y muy pocos de nosotros, estaremos jodidos sin importar lo que hagamos. Ichigo dijo internamente. Kingri, creo que deberías hablar con, ¿cuál era su nombre? Preguntó Sangetsu internamente. Micheal tiene algunos conocimientos que quizás quieras saber sobre, Micheal. Iwatch dijo internamente. Ah, sí, ese era su nombre. Sangetsu respondió. Micheal era el nombre del ser que Ichigo enfrentó en su oficina, el verdadero dios hecho por la cadena del alma de Ichigo, el ser que fue atado y hecho por Ichigo en realidad y representaba uno de los aspectos de Ichigo. Micheal recibió su nombre del arcángel Micheal en cristiano y hebreo. Religiones, actualmente también era conocido por ser el guardián del Schatten, también apodado el guardián, ya que su trabajo consistía en asegurarse de que nadie no autorizado ingresara al imperio, ya que tenía la capacidad de fusionarse con las sombras, lo que le permitía convertir el propio Schatten en todo su cuerpo, y representaba el aspecto de la creación de Ichigo, que era potente para crear defensas. Aunque el aspecto le permitió a Micheal crear objetos y entidades de la nada, por supuesto estaba limitado ya que solo podía crear objetos que existieran y cumplieran con las leyes de la física, aunque las leyes de la física tenían ciertas leyes diferentes en el mundo espiritual. A pesar de que estaba limitado solo a eso, pero eso no significaba que la habilidad no fuera poderosa, ya que la capacidad de crear cualquier cosa de la nada era extremadamente peligrosa en sí misma. Ah, sí, es mi turno ahora, de todos modos, como quizás no sepas, cuando se creó el Wanden Rage, dejaste volar tu imaginación inconscientemente mientras el imperio mismo se forjaba a tu imagen, incluso creaste leyes similares. De física idéntica a las de este reino y esencialmente conectaba los dos reinos a pesar de hacerlos independientes entre sí, pero hay una diferencia menor en cuanto a las leyes. Si la física en el reino de Wanden Rage tiene párrafos adicionales escritos en comparación con el reino te encuentras actualmente. Michael dijo mientras se unía a la conversación utilizando un enlace telepático con Ichigo. ¿No te sigo? ¿Párrafos adicionales? Ichigo dijo internamente. Cuando creaste el Wanden Rage, tu imaginación inconscientemente se descontrolaba, a pesar de que no te diste cuenta. Para resumir, cuando creaste el Wanden Rage, creaste objetos que, por su propia naturaleza, desafiaron las mismas leyes de la física y no es posible que existan con las leyes actuales de la física. Declaró Michael. Eso es imposible, dijo Ichigo internamente con incredulidad. No exactamente Ichigo, los poderes de los dioses primordiales son inmensos, especialmente sus aspectos, ya que sus aspectos pueden llegar a desafiar la realidad misma,
Por eso los dioses primordiales son tan temidos. Iwatch declaró. ¿Hablas en serio? Ichigo preguntó internamente casi aturdido. Mucho, en todo caso, nadie sabe realmente sobre esto excepto nosotros, pero para contrarrestar el problema, se escribieron 2 leyes adicionales en las leyes de la física para permitir que este mundo exista. 1. La existencia de un mundo paralelo donde pueden existir objetos que desafían las leyes de la física, así como otra materia que desafía las leyes adicionales requeridas para la existencia de un mundo. 2. El mundo paralelo no puede en ningún caso interferir con el mundo real. Y es principalmente por el segundo que este mundo ha pasado desapercibido durante tanto tiempo, ya que el Fake Wandenreich, como lo llamo, no puede interferir con el real Wandenreich, el mundo en el que vives, afirmó Michael. Entonces, en resumen, es casi el mismo principio que el Wandenreich cuando estaba escondido debajo de la Sociedad de Almas. Preguntó Sangetsu, sintiéndose muy curioso. No, ni por asomo, ya que el Wandenreich todavía seguía las leyes de la física en la Sociedad de Almas en ese momento. Este mundo, sin embargo, es muy diferente. No he estado allí, pero todas las teorías apuntan al hecho de que este mundo ni siquiera sería similar al Wandenreich en absoluto. Si mi corazonada es correcta, ni siquiera lo reconocerás o creerás que es un mundo. Declaró Michael. ¿Es realmente tan diferente? Iwatch preguntó con curiosidad. No puedo decirlo con certeza, pero estoy seguro de que lo es. Declaró Michael. Entonces, ¿cómo llegamos allí? Preguntó Ichigo. Normalmente es imposible. Dijo Michael, causando que Sangetsu cayera en la incredulidad y Iwatch tenía la cara más grande que jamás hayas visto. Toda la sala de mando del mando oriental miró a Ichigo mientras le daba una bofetada tan grande que se escuchó en toda la habitación. Ichi, ¿estás bien? Preguntó Bambieta. Sí, estoy bien, dijo Ichigo claramente molesto, dejando a Bambieta sudar. Si te sirve de consuelo, dije normalmente. Michael dijo, divertido por la vista. ¿Así que asumo que conoces algún método? Preguntó Ichigo internamente. Sí, hay 2 métodos para entrar. El primero es que el falso Wandenreich hace crecer un cristal que no puede existir debido al poder que posee, por lo tanto, solo se cultiva en ese mundo. Las leyes universales permiten la transferencia de materia desde de un mundo a otro a pesar de romper reglas fundamentales como las leyes de la física, simplemente no puede crecer allí o fabricarse allí, pero como este cristal desafía las leyes del reino, no puede existir dentro del verdadero Wandenreich, así que no podemos ir a menos que vayamos. Conseguir uno. Declaró Michael. ¿Un cristal? Preguntó Iwatch. Sí, lo sentí brevemente cuando nací. Estos fueron los primeros segundos antes de que me obligaran a dormir, pero no estoy muy seguro de cómo funciona. Declaró Michael. No importa, Kisuke y Eruit podrían resolver algo. Entonces, ¿cuál es el segundo método? Preguntó Ichigo con curiosidad. El mundo usa la Torre Silver como su núcleo, usando su poder para existir, ya que me imagino que el daño causado por todas esas leyes violadas que conforman la realidad sin duda habría dañado severamente al mundo o lo habría torcido hasta casi destruirlo. Esto es solo una corazonada, pero me imagino que el mundo apenas se aferra a la vida, usando Silver como su última fuente de fuerza vital solo para sobrevivir, independientemente de que los requisitos sean una cantidad excesiva de Reishi, que produce la torre. Necesitas estar en los mundos núcleo, que es la torre, y necesitas los poderes de un dios primordial capaz de destruir la frontera entre el Wandenreich real y el falso, es decir, tu aspecto de destrucción. Declaró Michael. ¿Así que es así de fácil? Preguntó Sangetsu. Pero eso no significaría que cada vez que Ichigo enfocara sus poderes en nosotros, atravesaría el reino mismo. Preguntó Iwatch, dejando a Ichigo sorprendido. Tanto sí como no, solo se puede acceder al mundo a través de su punto de entrada, es decir, la Torre Silver, ya que es el único punto existente donde se puede acceder a ese mundo a través de este método. Incluso si su majestad usara su aspecto de destrucción en el torre, entonces el proceso de regeneración de la frontera sería tan rápido que ninguna habilidad ni nada podría pasar, nadie lo notaría, por lo que para mantener la grieta abierta, su majestad necesitaría usar su aspecto de destrucción en un campo límite hecho por Reishi para detener el proceso regenerativo. Declaró Michael. Eso tiene sentido. Dijo Iwatch. Muy bien, encontremos este mundo después de este viaje. Michael, informa a Kisuke y Eruigo, me llevaré a esos 2 conmigo. Ichigo dijo internamente mientras se ponía de pie. De inmediato, su majestad. Declaró Michael. Ichigo ahora estaba completamente concentrado en el centro de comando, preguntándose por qué tomó tanto tiempo.
¿Cuál es el estado de ese helicóptero? Preguntó Ichigo. Acaba de llegar su majestad. Dijo un soldado. Bien, vamos. Ichigo dijo mientras salía de la sala de mando. Tan pronto como Ichigo llegó a la línea este, no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que la situación era mucho peor de lo que jamás había imaginado, así que cuando Ichigo regresó a Wanden Rage más tarde, retrasó el viaje al otro mundo porque tenía que hacerlo. Movilizar una gran cantidad de tropas para ser enviadas de inmediato, acompañadas de miles de toneladas de suministros que se ordenó llegar con el tiempo. Esto, por supuesto, molestó a Eruigi y Kisuke, que estaban ansiosos por ver este nuevo mundo, y, por supuesto, esta noticia había llegado a Masaki e Ishin, quienes decidieron unirse, queriendo ver algo nuevo. En todo caso, era una maravilla como Kisuke no se ató Ichigo hacia abajo y lo obligó a abrir el camino. Por supuesto, la existencia de este mundo se mantuvo en secreto por ahora, ya que lo último que Ichigo quería era que todos supieran de este nuevo mundo. Después de todo, era propiedad de la corona, por lo que Ichigo tenía razón. Kisuke especuló que este mundo esencialmente violó las mismas leyes de la física, la naturaleza y el espacio-tiempo, así como cualquier otra ley de la existencia, por lo que nadie podría culparlo por ser demasiado entusiasta en términos de ver este mundo. Por supuesto, la materia podría transferirse del Wanden Rage falso al mundo real y a otros mundos a pesar de que los objetos violan las leyes de la existencia, ya que nunca hubo ninguna ley que dijera que la materia de otros mundos no puede trasladarse al otro mundo independientemente de las diferencias, pero parecería bastante extraño en comparación con lo que la gente estaba acostumbrada. Y esto hizo muy feliz a Kisuke, porque Kisuke sabía que si obtenía algo extraordinario allí, Ichigo le otorgaba un permiso específico para frotarlo en la cara de Mayuri siempre que no revelara la existencia del mundo. Ahora esto era algo Ichigo secretamente esperaba, y aún mejor, Ichigo se negó a permitir que Kisuke lo compartiera con Mayuri. Por supuesto que Ichigo hizo eso solo para ser un completo idiota por una vez, pero era Mayuri, ¿a quién le importa? Continuará.